Buenos días a todos. Muchas gracias por su presencia el día de hoy acá presencial y también de manera virtual. Y bienvenidos a esta primera sesión de la Camarita 10 de Salud y Químico de las Cámaras de Comercio. Para el día de hoy, el director principal, Gabriel García, y mi persona, director suplente, Juan de Dios Tejada, estamos muy contentos de contar con la presencia de todos ustedes el día de hoy en esta actividad. Para el día de hoy contamos con la presencia del licenciado Carlos Gasnel. El licenciado Carlos Gasnel es abogado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. Tiene una maestría y un doctorado en Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, excelente universidad, y ha sido asesor legal en la Dirección General de Contrataciones, en la Dirección General de Ingresos, también en la antigua ARI, todo lo que dice el internet, ¿eh? Exacto. Y ha fungido como presidente ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo de Transparencia Internacional de Panamá. Y el día de hoy contamos con su presencia y nos va a conversar un poco acerca de los aspectos innovadores de la nueva ley de contrataciones de medicamentos, ¿verdad? La ley 419 del 2024 y un poco de su reglamentación. Así que bueno, Carlos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y los micrófonos son todos tuyos. Muy bien. Buenos días a todos. Muchas gracias, Juan de Dios, por la presentación para CGA Abogados y Consultores, que es la firma que represento hoy en la mañana. Es un gusto estar aquí compartiendo sobre este tema que, como sabemos, ¿no? Genera preocupación y le quita el sueño a muchos de los fabricantes, distribuidores de medicamentos y dispositivos médicos, ¿no? Muchos de los que están aquí sentados, creo que algunos ya no nos conocemos y estuvimos durante todo ese proceso de modificación de la Ley 1 que data de hace un par de años, ¿no? Unos 3 años, pero antes de 2024 que venimos desde la pandemia, se viene discutiendo cómo podemos mejorar los procedimientos de adquisición de medicamentos, ¿no? Eso que genera desabastecimiento, esa preocupación constante de la opinión pública sobre cómo podemos hacer para mejorar esos procesos de adquisición. Y con esta ley 419-2004 de 2024 se da un paso importante. No es una transformación de cómo se adquieren medicamentos y dispositivos médicos. Yo podría decir que es un ajuste, una forma de adaptar lo existente a las particularidades que hay en la adquisición de medicamentos y dispositivos médicos, lo cual era desde luego necesario. Entonces yo voy a hablar un poco sobre lo que había antes de la aprobación de la Ley 419 y el Decreto Ejecutivo 27. mm, por varias razones, porque este título 6 de la ley 419 todavía no ha empezado a regir. Entonces, en función de esa situación, todavía se están aplicando procedimientos de la ley 1, de la ley 51 y de la ley 22 que se seguirán aplicando a la adquisición de medicamentos y dispositivos médicos. Entonces, yo voy a hacer ese paréntesis así de manera muy breve. Son varias diapositivas, pero yo voy a pasarlas muy rápido porque yo creo que muchos de los que estamos aquí somos conscientes de la situación, pero tal vez los que están escuchando en línea no tienen todos los antecedentes de por qué era necesaria modificar lo existente, ¿no? Y ahí coloco, ¿no? El capítulo sobre adquisición de medicamentos entra en vigencia supuestamente el 1 de agosto de 2024 y hay un debate sobre la entrada en vigencia, lo cual ya debería estar saldado. Estamos hablando que el 1 de agosto es en 10 días. Entonces ya todos deberíamos tener certeza y seguridad jurídica sobre cuándo empieza a regir este título 6 sobre adquisición de medicamentos dentro de la nueva ley. ¿Y por qué esta discusión? Bueno, porque el artículo 184 señala que esta ley comenzará a regir a los 90 días de su promulgación, salvo los artículos que expresamente indiquen otra fecha de entrada en vigencia.
Y el título 6, sobre adquisición pública de medicamentos y otros productos para la salud humana, insumos médicos y dispositivos, entrará en vigencia a los 6 meses de la entrada en vigencia de la presente ley. Esta no es una redacción habitual, que una norma señale que entra en vigencia a los 6 meses de entrada en vigencia. Eso, al parecer, es un error al momento de la redacción de la norma, pero hay que buscar la manera de vivir con ese error, si no va a haber una modificación del artículo, que eso también existe la posibilidad de que a nivel legislativo se modifique solamente este artículo transitorio para que haya claridad sobre cuándo entra en vigencia. El 284 está ahí en la presentación. ¿Cuáles son las posibilidades? Bueno, que la entrada en vigencia de toda la ley, se supone, aquí este artículo contiene una diferenciación de entradas en vigencia, eh, se supone que los aspectos fuera del título sexto entraban en vigencia a los 90 días de su promulgación y la ley se promulgó el 1 de febrero de 2024. Y esos 90 días, que no se dice si son hábiles o calendario, se deben entender como hábiles. Cuando no se indica en la ley si son hábiles o calendarios, se entienden hábiles. Así que eso se cumplió en el mes de mayo de 2024 y hay quienes piensan que a partir de allí se empiezan a contar los 6 meses del título sexto. Esto requiere de una aclaración oficial, ya sea por parte del Ministerio de Salud o de la Dirección General de Contratación Pública, así que esperaremos un comunicado dentro de estos 10 días en donde aclaren cuándo entra en vigencia este título sexto, ¿no? Pero se requiere la aclaración oficial ante lo que yo considero un error en la redacción de la ley. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí tienen la ley 22 de 2006, el texto original. Dice, vigencia, esta ley comenzará a regir a los 6 meses de su promulgación. Esta es la redacción habitual que tienen las leyes cuando la entrada en vigencia se prorroga un tiempo. Entonces, siempre es a partir de la promulgación. Entonces yo pienso, y es mi criterio, de que esto es un error que habrá que aclarar o subsanar. Yo prefiero que se subsane a través de una modificación del artículo, porque una simple aclaración puede traer conflictos legales de ejecución, ¿no? Entonces, vamos a lo que tenemos, ¿no? Ustedes saben que así funciona el sistema, ¿no? Tenemos la Caja de Seguro Social, el Instituto Oncológico, los diferentes institutos como el Gorgas y los patronatos, y el Ministerio de Salud es el ente rector, pero no quiere decir que él dicte las normas que se aplican a todas las demás instituciones e instancias de salud que adquieren medicamentos y dispositivos médicos, porque al final hay una ley general de contratación pública que termina siendo como la ley supletoria cuando las leyes especiales no contienen normativa aplicable. Pero es con el sistema que tenemos que vivir. Entonces está lo de la integración de los sistemas de salud, que se ha vuelto a hablar sobre ese tema con este gobierno, que no sabemos al final eso cómo va a quedar. Entonces, en cuanto a la normativa, tenemos medicamentos y otros productos para la salud humana, tenemos la Ley 1, el Decreto Ejecutivo 178, la Ley 97, el Decreto Ejecutivo 26 de 2002 para desabastecimiento crítico y otros decretos ejecutivos. Y dispositivos médicos, la Ley 90, el Decreto Ejecutivo 83, el Decreto Ejecutivo 490 y el 616. Esto es lo que actualmente está vigente mientras entra a regir la Ley 419. Entonces tenemos en el centro el texto único de la Ley 22, la Ley 1 sobre medicamentos, que se supone que es la que deberíamos utilizar para adquirir medicamentos, pero como está desfasada, terminamos utilizando la Ley 22. Y la caja tiene su Ley 51, que no tiene un procedimiento claro para adquirir medicamentos e insumos médicos, y terminan utilizando un reglamento de compras del 2006 que no está diseñado solamente para comprar medicamentos e insumos médicos, y normativas especiales como el decreto de no sustituibles, ¿no? Entonces, en función de esta maraña de normas y de que no se sabe claramente qué normas se aplican en determinado momento, entonces surgió la necesidad de hablar sobre modificar el procedimiento de adquisición de medicamentos. Entonces, ¿qué normas se aplica para la adquisición de medicamentos e insumos médicos, incluidas todas las instancias hospitalarias y en la Caja de Seguro Social? Bueno, el artículo 1 de la Ley 22, que es la Ley General de Contratación Pública, que no es para adquirir medicamentos e insumos médicos, dice esto.
La adquisición de medicamentos, insumos y equipos médicos por parte de la Caja de Seguro Social, mire que no menciona al Ministerio de Salud, lo cual es una omisión, es otro error de la normativa que nunca fue solucionado. Se regirá por lo establecido en la Ley 1 sobre medicamentos y otros productos. Es decir, no se debería utilizar la Ley 22, pero cuando uno va a la Ley 1, esa ley está desfasada, entonces terminan las instituciones utilizando la Ley 22 a pesar de la advertencia que hay en la propia ley. Son esas contradicciones que quiere solucionar la Ley 419, ¿no? Y estos son los artículos de la Ley 1 que al final no se utilizan, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en la práctica? El Ministerio de Salud convoca con fundamento en la Ley 1 y aplica en su mayor parte la Ley 22 y solamente invoca la Ley 1 para evitar recursos de impugnaciones antes y después de la adjudicación. Fundamental para eso sirve la Ley 1 en la actualidad. Y la Caja de Seguro Social convoca con la Ley 51, se aplica en gran medida el reglamento del 2006 e invoca la Ley 1 para evitar recursos de impugnaciones. Eso es prácticamente nuestro sistema de adquisición en la actualidad que no podía seguir sosteniéndose de esa manera, ¿no? Entonces, esto ya se los mencioné un poco, consecuencias del sistema de contratación pública. Bueno, que hay una Dirección General de Contratación Pública y Panamá Compra, en donde el Ministerio de Salud publica las convocatorias y la Caja de Seguro Social publica las convocatorias, pero no publica todo lo que ocurre en el procedimiento de licitación. Ahora con la Ley 419 va a tener que publicarlo todo. La Dirección General de Contratación Pública se supone que ve reclamos, pero en materia de medicamentos no hay reclamos. Y tenemos un Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas en donde tema de insumos médico-quirúrgicos y medicamentos no es competente para conocer de ellos. Eso se sigue manteniendo con la Ley 419, no, a pesar de la discusión y el debate, no va a haber reclamos ni impugnaciones ante el tribunal en materia de medicamentos e insumos médicos, lo cual tiene aspectos positivos, pero desde luego que si hay una adjudicación injusta, habrá que irse directo a la sala tercera, ¿no? Y la Contraloría, que también ha jugado un papel importante en la refrendo de estas licitaciones de medicamentos e insumos médicos quirúrgicos y tiene una mención especial en la Ley 419. Más adelante le voy a decir cómo quedó el tema de la Contraloría, que tanto ha sido cuestionado por las dilaciones en los refrendos de las adendas y de los contratos, sobre todo cuando hay temas de desabastecimiento, ¿no? ¿Ven? Entonces, de los procedimientos, vamos a pasar rápidamente, ¿no? Esto ya es una repetición de lo que les dije, pero para que lo vean más gráficamente, estas son las normativas de la Caja de Seguro Social que actualmente al entrar en vigencia la Ley 419 ya no se va a aplicar, ¿no? Entonces vemos que en la Caja y el MINSA hay que revisar cada pliego en particular para ver cuáles son las condiciones que se aplican en cada contratación. Pero en el fondo, miren, los pliegos de cargos en MINSA y la Caja de Seguro Social. Este pliego de cargos, esto tal vez no se ve con mucha claridad, yo voy a narrárselo desde acá. Terminan todos aplicando el texto 1 de la Ley 22, a pesar de que lo que está en un circulito rojo dice que se aplica la Ley 1, pero cuando usted lee todo el pliego, es Ley 22. ¿Ve? Entonces, lo único que se aplica a la Ley 1 es eso de que no se admite recursos, ni reclamos, ni impugnaciones. Entonces, eso habría que solucionarlo. ¿Ve? Entonces, todo esto es Ley 22. ¿De acuerdo? ¿Ve? Todo. Y también al momento de las evaluaciones y la aplicación de criterios y metodologías de evaluación, la Ley 1 no contiene aspectos relacionados con aplicación de metodologías de evaluación. Entonces terminaba aplicándose la Ley 22 también y las empresas, algunas cuestionando que se aplicara la Ley 22, por ejemplo, en la asignación de puntajes, baremos, establecimiento de otros criterios diferentes al precio. Entonces al final eso quedó bien resuelto con la Ley 419. Y al final todos los pliegos tienen esta leyenda, ¿no? De acuerdo a la Ley 1, los actos unilaterales en materia de adquisiciones de medicamentos, insumos médico-quirúrgicos y suministros no admiten recursos en la vía gubernativa y son impugnables ante la Sala Tercera. Esto es lo único que prácticamente se aplica de la Ley 1 en las licitaciones. Entonces había que modificarla. Si no se aplica, ¿para qué vamos a estar citando una ley que no tiene aplicación práctica? Lo mismo ocurre en la Caja de Seguro Social, es la misma situación, ¿no? Esto es lo que dicen los pliegos. La Caja de Seguro Social es
la situación es incluso más caótica porque los pliegos dicen todas las normas que se aplican. Entonces dice que se aplica la ley 1, ahí está en el recuadro verde que pueden ver en la presentación, pero más adelante dice en alguna parte que se aplica la ley 22, cuando la propia ley dice que no se aplica en materia de medicamentos. ¿Eh? Texto único de la ley 22. Entonces parece que se aplicara todo en la Caja de Seguro Social. Entonces, ¿qué ocurría? En la práctica, que los operadores jurídicos o los funcionarios terminaban como con pinza tomando lo que les convenía de cada norma. Y eso no era positivo ni para el licitante ni para la propia institución porque eso genera una inseguridad jurídica tremenda, ¿no? De todo lo indicado motivó en gran parte la reforma contenida en el título 6 de la ley 419. Entonces vamos a hacer un resumen de los principales cambios introducidos en materia de adquisición de medicamentos y para dar un espacio, entiendo, Juan de Dios, que al final vamos a tener un espacio de intercambio, incluso los que están escuchándolo vía Zoom van a tener la oportunidad de poder emitir sus opiniones. Se aclara el ámbito de aplicación de la ley, lo cual incluye al MINSA, a la Caja, a los patronatos y demás instituciones de salud, señalándose que las disposiciones del título sexto son de obligatorio cumplimiento para dichas entidades. La ley cumplió su función, cumplió su misión y su propósito. Ahora solo falta que ahora las instituciones no empiecen a aprobar normativas especiales para huir de la ley 419. Entonces, esperemos que todos se acojan a los procedimientos y a los mecanismos de contratación allí establecidos, ¿no? En ese sentido, también se modifica el artículo 1 del texto 1 de la ley 22, ¿m? Y no se puede dejar de lado, allá abajo lo pongo en pequeñito, dos objetivos de la ley relacionados con la adquisición de medicamentos. Implementar estrategias que aseguren un proceso de compras más ágil y precios más accesibles de estos productos para los consumidores y facilitar agilizar en el sector público la adquisición de los productos regulados por esta ley. Se establecen principios especiales aplicables a la contratación de medicamentos y dispositivos. Esto es muy importante porque la ley 419 tiene principios generales de la ley, pero el título 6 tiene sus propios principios. Y esos principios son fundamentales para informar la ley, para interpretarla, para tomar decisiones. Y son principios normativos, no son principios etéreos que no se pueden invocar, son principios que están contenidos en la norma y por lo tanto forman parte de la ley. Promoción de la más amplia competencia. Y son principios que fueron tomados de ley 51, algunos de la ley 1, algunos de los reglamentos de compras de la caja. No se crearon desde la nada, algunos sí, otros fueron incorporados, lo cual es positivo, ¿no? Promoción de la más amplia competencia. Precios de mercado como principio es interesante, dice, tomando en cuenta los precios históricos más recientes, el valor en el mercado y otros parámetros objetivos y verificables que garanticen que la institución obtendrá el mejor precio y la mejor calidad existente. Es decir, no solamente el precio de mercado o precio de referencia o valor estimado que se coloque en la licitación va a tomar en cuenta los precios históricos y el último precio que se adquirió el medicamento, sino van a tomarse en cuenta otros aspectos y otros parámetros para determinar ese precio de referencia. Ahora vamos allá. ¿Sí? Garantía de calidad, ¿no? Maximización de beneficios. Ahí se establece que se podrán establecer en los pliegos condiciones especiales que establezcan beneficios para la institución y para los pacientes adicionales al precio, ¿no? Principio de seguimiento y control que se estaba antes, aplicación del principio de la política nacional de medicamentos, se incorporan los principios de la política nacional, celeridad, no aplicación del principio de división de materia, lo cual generaba mucho conflicto con la Contraloría, ¿no? Que consideraba que cuando se daban varias compras en el año, eso eh, podría ser cuestionable, ¿no? Sin entender la naturaleza de esas adquisiciones. Entonces es importante que ese principio se haya particularizado para las compras de adquisición de medicamentos y dispositivos médicos. Y el principio de identidad. Yo creo que era fundamental incluir este principio dentro de la ley para que las instituciones tengan mayor flexibilidad al momento de situaciones sobrevenidas, ¿no? Ahí dice que las instituciones de salud se reservan el derecho de realizar ajustes técnicos o correctivos a las condiciones pactadas en función de hechos sobrevenidos. Ustedes saben, los que están aquí han licitado habitualmente con las instituciones de salud, cuando se participaba en una licitación, por ejemplo, de precio único, no había muchas posibilidades de ante un cambio de etiquetado, un cambio en el medicamento,
de entregar un medicamento con un formato distinto al que se licitó. Entonces ahí se abrió el paréntesis para que haya un debate, una discusión sobre caso fortuito, fuerza mayor, situaciones sobrevenidas, cambio de política en adquisición de la fábrica, por ejemplo, cambio de criterios. Entonces, si es el mismo medicamento y son las mismas fórmulas, que usted pueda entregar un medicamento similar. Entonces, eso es importante porque genera flexibilidad siempre y cuando se cumpla con los otros principios, ¿no? De seguimiento y control, eh, y los demás que garantizan que la trazabilidad del medicamento, ¿no? Se regula la forma en que debe ser calculado el valor estimado a precio de referencia en materia de medicamentos y insumos médicos a través de un sistema nacional de precios de referencia con el apoyo de un observatorio nacional de medicamentos. Esto ya debería estar funcionando si la ley va a empezar a regir el 1 de agosto. Entonces, no es muy razonable que la ley empiece a regir el 1 de agosto si no se tiene creado ese sistema nacional que es bastante burocrático, tiene muchos funcionarios que pertenecen a él, al igual que el observatorio. Entonces, esto ya debería estar caminando si la ley va a empezar a regir a partir del 1 de agosto. Claro, la ley abre un paréntesis y dice, si no se ha negociado en el Sistema Nacional de Precios de Referencia dicho precio, entonces podrá la institución fijar el precio. Me imagino que eso va a ser lo que va a ocurrir mientras no sea operativo el Sistema Nacional de Precios de Referencia. Y esto requiere de reglamentación para lograr el objetivo perseguido por la ley, como señalaba el señor Lucas Bertolowski. Los criterios no están claros en la ley, ni tampoco en la reglamentación que se aprobó a través del decreto ejecutivo 27, así que esto requiere reglamentación adicional para que sea operativo. Se adoptan medidas concretas y expresas para garantizar una mejor planificación en materia de adquisición de medicamentos. El tema de la planificación fue fundamental en el debate y todas las organizaciones que participaron en ese primer y segundo debate de la ley hicieron especial énfasis en que se requiere realmente mejorar la planificación para evitar el desabastecimiento. Y aquí se señala expresamente la responsabilidad disciplinaria de los servidores públicos responsables de la planificación. En caso de que no se cumpla con la misma, esta planificación, como está diseñada y redactada en la ley, es imposible que empiece a regir a partir de este año porque se señala que la planificación debe darse con una antelación de 12 meses mínimos antes del inicio del año fiscal y debe ser publicada para que haya transparencia. Así que esto empezará a regir realmente a partir del año 2026. Sí, 12 meses. Bueno, mínimo, por eso tienen que publicarse 12 meses mínimo. Si usted va a publicarlo con más antelación sería fantástico, ¿no? Pero 12 meses es un año antes. Es una ganancia, ¿no? Ahora le toca a la Cámara de Comercio y a otras organizaciones empujar para que realmente esto se cumpla y sea operativo, ¿no? 12 meses es un plazo importante, ¿no? Los mecanismos para garantizar que no haya desabastecimiento de medicamentos e insumos están claramente definidos. Se crea un Plan Nacional de Garantía de Abastecimiento de Medicamentos con toda una estructura y funcionarios adscritos a ese plan. Ahora hay que hacer que esa burocracia funcione y buscar los mecanismos para cuando no se reúnen o no toman decisiones, cómo va a operar ese plan nacional. Pero está diseñado en la ley y es importante porque hay una especial preocupación por el tema del abastecimiento y desabastecimiento. Se desarrolla en detalle dentro del procedimiento de adquisición la obligación de obtener el certificado de oferente y uno de proponente. Estos mecanismos estaban en la ley 1, pero no estaban dentro del procedimiento de adquisición de medicamentos y me parece muy bien que estén dentro de este título. ¿Por qué? Porque el certificado de oferente es fundamental para participar en la licitación. El que no obtiene el certificado o a quien le retiran el certificado de oferente no puede participar en la licitación. Y sabemos a veces que los procedimientos no son muy claros para el retiro de ese certificado. Para la obtención sí, pero para el retiro no. Y ahora hay un certificado adicional que es el de proponente, que ese es
que actualmente existen en la Ley 22 para todo el que participa en una licitación del Estado, debe obtener un certificado de proponente, para lo cual hay que cumplir con una serie de normativa y burocracia adicional, como entregar certificado del registro público, pero la idea es que al existir estos certificados, usted cada vez entregue menos documentación en cada licitación. Eso es lo que debería ocurrir, que ese certificado de oferente, usted te entregue la mayor cantidad de documentación para que ese certificado sea uno de los pocos documentos que entrega al momento de licitar, y al igual al momento de que lo acrediten como proponente, usted no tenga que entregar una serie de documentación que le piden cada vez que licita. Así que como objetivo de simplificación me parece positivo, ahora tendrá que reglamentarse debidamente, ¿no? Y importante, ¿no? La Cámara de Comercio, quien nos brindó la oportunidad de estar el día de hoy aquí, forma parte de la Comisión Nacional del Registro de Oferentes. Entonces, tiene mucho que opinar para que el otorgamiento de esa certificación y la inscripción en el registro sea cada vez más ágil y más simple, ¿no? Se desarrolla lo referente al listado nacional e institucional de medicamentos. Aquí hubo un debate largo sobre este tema. No debería haber un solo listado nacional de medicamentos, pero quedó abierta la posibilidad de que hubiese listados institucionales de medicamentos, los cuales deben coordinarse para que al final los mismos medicamentos estén en ambos listados y para que haya compatibilidad, ¿no? Se establecen 7 mecanismos de adquisición ajustados a la adquisición de medicamentos y dispositivos médicos distintos a los establecidos en la Ley 22 en función de la especialidad. Hay una mezcla de mecanismos nuevos con mecanismos ya existentes. Se incorporó la licitación de precio único de la Caja de Seguro Social. La Caja de Seguro Social solicitó expresamente que esa licitación de precio único estuviese incluida dentro de los procedimientos de licitación. Eh, y a la vez hay un convenio marco, que es el que se utiliza habitualmente para adquirir productos de aseo, eh, productos de limpieza, productos útiles de oficina, lo que utilizan habitualmente las instituciones del Estado. Este convenio marco, que incluso sirve para comprar automóviles, eh, se incluyó como una innovación dentro de los procedimientos licitatorios para adquirir medicamentos de uso masivo, de síntesis química, y ahí están plenamente definidos cuándo se puede y cuándo no. Y la subasta en reversa, que hay quienes piensan que es una de las soluciones si se activa y se ejecuta de manera regular para, ad- para adquirir ahorros, ¿no? Por parte de las instituciones de salud y siempre tener la posibilidad de obtener mejores precios, ¿no? Y en cuanto a la licitación por mejor valor, que esa se utilizaba de manera habitual, queda confirmada la posibilidad de incluir criterios y metodologías de evaluación adicionales al precio para determinar la mejor propuesta, lo cual está conectado con el artículo 172, que tiene los criterios para la planificación y la modalidad de adquisiciones. Y las propuestas deben presentarse por medios electrónicos. Eso quedó expresamente señalado en la ley. Actualmente los que licitan saben que dependiendo de la licitación y de la institución, algunas instituciones y de los montos, usted podía participar electrónicamente, pero otras requerían que usted fuera a la institución y todavía entregara sobres con las propuestas, ¿no? De hecho, las licitaciones de precio único eh, eran presenciales, ¿no? Y había que entregar sobres todavía. Entonces aquí expresamente se señala que a partir de la entrada en vigencia de esta ley, todos los procedimientos van a ser electrónicos, lo cual requiere de una reglamentación de carácter técnico importante. Los que licitan y están aquí sentados saben lo complejo que a veces se ponen las homologaciones virtuales. Esa reunión en donde usted cuestiona, hace observaciones al pliego de cargo, sabemos que eso requiere de unas adecuaciones técnicas que no todas las instituciones de salud cuentan con ellas. Entonces aquí venimos al tema de si van a estar listos dentro de los 6 meses a partir de la vigencia de la ley para adecuar tecnológicamente todas las instituciones para que puedan cumplir con las nuevas exigencias de la ley. Estos son los procedimientos. Una mezcla de nuevos con ya existentes, compra menor ágil hasta 50.000, cotización en línea, necesidades apremiantes, contratación menor. La ley tiene todavía incongruencias e incompatibilidades que no han sido objeto de aclaración en la reglamentación, porque posiblemente no van a poder hacerse las aclaraciones si no van a requerir
ajustes legislativos, ¿no? Contratación menor hasta 70.000 dice que la fianza no es obligatoria, ni la de propuesta ni la de cumplimiento. Licitación pública 70.000 en adelante. Ahí se requieren fianzas, informe de comisión verificadora y dice expresamente que aquí no hay margen de riesgo, pero más adelante dice la ley que no habrá margen de riesgo en ninguna de los procedimientos. Entonces esa es una contradicción que tendrán que aclarar. Una ley, una norma específica señala que no habrá margen de riesgo en ninguna licitación, así que por lo tanto eso del 10% hacia abajo, 15% hacia abajo que excluía algún proponente está prácticamente eliminado de la redacción de la ley. Y la licitación por mejor valor, 500.000 en adelante. Es decir, por debajo de 500.000 no se podrá realizar una licitación por mejor valor, esta que tiene comisión evaluadora, puntajes, baremos, lo cual viene de la ley 22, ¿no? Puede haber una licitación por debajo de ese monto que sea compleja, pero la misma ley excluye la posibilidad de que sea utilizado ese mecanismo para licitaciones por debajo de ese monto. Y licitación de subasta en reversa, licitación de precio único y licitación para convenio marco que señalamos que es para productos de consumo masivo. Estos son los nuevos procedimientos, como les mencioné, algunos ya existen, han sido adecuados a la realidad de la adquisición de medicamentos e insumos médicos y dispositivos médicos, ¿no? Importante, aquí, creo que aquí, no sé, esta es la siguiente. Pero un momentito. Sí, ahorita lo podemos conversar, sí. Entonces, respecto a estos procedimientos, cambió el tema de las antelaciones para publicar las convocatorias. De hecho, lo que se aprobó se logró después de mucho debate, mucha discusión, pero originalmente la intención de quienes redactaron la ley, el borrador, era que los plazos incluso fuesen menores. Por ejemplo, hasta $70.000, no menor de 4 días. Y hay que tomar en cuenta que todos los numerales dicen no menor, lo cual quiere decir que si la licitación es compleja, usted no puede cumplir con esos 4 días porque se requiere más tiempo, la ley otorga la posibilidad de que usted lo publique con una antelación mayor. No hay que publicarlo con 4 días hábiles exactamente de antelación. La ley se lo permite cuando, por ejemplo, haya premura, se requiere el medicamento con carácter de urgencia y hay que hacer la licitación porque no entra la situación dentro de ninguna de las excepciones, entonces usted lo publicará con 4 días, ¿no? No menor de 5 días, hay una diferencia de un día si el monto de la contratación excede 70.000 y no excede los 500.000, eso no parece muy razonable, deberían ser más días, pero bueno, eso fue al final lo que se logró negociar entre todas las partes y no menor de 15 días hábiles si el monto de la contratación excede de 500.000 y no excede los 2 millones. Y a partir de allí, no menor de 20 días hábiles. Sabemos que 20 días hábiles pueden no ser un plazo razonable para licitaciones que exigen una gran cantidad de documentos, muchos de los cuales provienen del extranjero, pero tocará en la reunión de homologación ampliar o no el plazo en función de la realidad de cada acto público, ¿no? La reunión previa de homologación es obligatoria en actos públicos con montos superiores a los $500.000. La ley 22 establece un monto mucho menor. La ley 50, la legislación de la Caja de Seguro Social también exigía o establecía la obligatoriedad para un monto menor, pero ahora se estableció en $500.000, lo cual no quiere decir que por debajo de esa suma de dinero o precio de referencia no exista la posibilidad. Los proponentes pueden solicitar la reunión de homologación, solamente que quedará a opción de las instituciones licitantes realizarla o no. Es obligatorio a partir de 500.000 y sí señala la ley que para atender solicitudes de aclaración sobre el periodo de cargos, se realizarán en un término máximo de 2 días hábiles. Siempre existe la posibilidad de hacer consultas, de hacer observaciones a los pliegos, pero la reunión de homologación, esa en donde realmente se toman decisiones importantes sobre el pliego, solamente será obligatoria a partir de $500.000. Se regulan de manera expresa los acuerdos de entrada gestionada y de forma detallada los procedimientos excepcionales para garantizar mayor flexibilidad en caso de adquisición de terapias innovadoras, desabastecimiento, atención de enfermedades raras y falta de oferta local. Hay 5 numerales que permiten la contratación excepcional, fundamentalmente sobre los temas que allí señalo.
Y también hay un adicional para el tema de falta de oferta local y se aplican los procedimientos especiales de la Ley 22 siempre y cuando sean compatibles con la Ley 419. Es decir, hay mayor amplitud al momento de utilizar estos procedimientos excepcionales. Ahora falta que haya una debida reglamentación de los mismos. Y sobre el tema de entrada gestionada, incluso los que no manejen este tema, que algunos estuvieron en la mesa de discusión, esto tiene que ver con eh, acuerdos y contratos en donde hay riesgo compartido en función de resultados de salud o resultados financieros. Entonces, las instituciones tienen ahora la posibilidad de, con esos proponentes únicos, incluso si no tienen presencia en Panamá o son medicamentos que actualmente están en proceso de ser registrados en Panamá, de entrar en una negociación para que esas terapias innovadoras puedan ser aplicadas en Panamá, y es un acuerdo en donde se fijan unos criterios tal vez a los que no estamos acostumbrados habitualmente, en donde te pagan en función de unos resultados y unos seguimientos especiales y de unos resultados financieros. Entonces, esto que se está realizando en diferentes países del mundo ahora va a tener en la norma un reconocimiento expreso de que se puede realizar en Panamá. Se establecen sanciones distintas a las existentes. Esto es muy, pero muy importante porque no se logró en la discusión en el primer debate modificar o bajar esas sanciones, ¿no? Se incluyen las multas por incumplimiento del contrato. Esto es nuevo. Esto viene de la Ley 22, de la Ley General. Antes no había multa por incumplimiento, había multa por retraso y había inhabilitación. Ahora, adicionalmente, existe la posibilidad de interponer o imponer multa por incumplimiento del contrato. La institución podrá elegir entre la multa o la inhabilitación. Claro, desde luego que para muchos la inhabilitación es una sanción incluso más fuerte, porque la inhabilitación incluso se puede acumular y la inhabilitación puede llegar a darse por muchos años, ¿no? Y sabemos que no participar en un acto público para muchas empresas es su día a día, ¿no? Entonces existe la posibilidad de sustituir la inhabilitación por multa. Y se pueden aplicar multas por retraso no inferiores al 10% más recargos. Antes las multas por retraso iban del 1 al 4% por día de atraso. Ahora se fijaron en un 10%, lo cual es desde luego preocupante. Y esto debería generar un procedimiento vía reglamento para que haya garantías reales de que los licitantes van a ser escuchados al momento en que se dé una situación de caso fortuito y fuerza mayor. Y la noticia positiva es que el caso fortuito y fuerza mayor sí está bien definido y regulado tanto en la ley como en el decreto ejecutivo 27. ¿No? Hay un especial reconocimiento, yo creo que también en función de lo que ocurrió durante la pandemia, donde se dieron estas situaciones reales de caso fortuito y fuerza mayor. Entonces fueron trasladadas a la ley y al decreto, y valdría la pena incluso ahondar mucho más para que haya total claridad al momento de estas situaciones. Y la multa por incumplimiento del contrato va del 5 al 15%. Es una multa importante, una multa significativa, y el decreto ejecutivo 27 establece los baremos de cuándo se aplica un 5, un 10 o un 15% de multa por incumplimiento del contrato. Se regula de forma expresa la necesidad de mayor coordinación y celeridad entre las instituciones de salud y la Contraloría General de la República para procurar que los contratos, órdenes de compra y adendas relacionadas con medicamentos y dispositivos médicos tengan un tratamiento más expedito en atención al interés público que hay detrás de cada procedimiento de adquisición. Hay una norma expresa que señala que debe haber una coordinación entre las instituciones de salud y la Contraloría para que haya dentro de la Contraloría mecanismos más expresos para aprobar estas adendas y estos contratos que tienen que ver con medicamentos. Y se hace especial énfasis en las responsabilidades e inhabilidades de los servidores públicos que trabajan en los procedimientos de adquisición. Es decir, se traslada el régimen de multas a los de la Ley 22 a los funcionarios que trabajan en adquisición de medicamentos, insumos y dispositivos médicos. Y las multas actualmente son importantes, incluso tienen que ver o se calculan en función del salario del funcionario. Y desde luego que
se utilizarán los mecanismos de denuncia que hay dentro de la ley 22, ¿no? Esto es importante para que el sistema funcione mejor. Aspectos adicionales, bueno, se establecen incentivos y mayor regulación para fomentar la producción local. Desde luego esto tendrá sus mecanismos y procedimientos de adquisición eventuales y se aclara lo referente a la supletoriedad de las normas generales frente a esta ley. Aquí la ley 22 se aplica cada vez que haya un vacío de la ley 419 y su decreto ejecutivo 27, se podrá aplicar la ley 22 en toda su extensión, lo cual no estaba del todo claro con la ley 1 de medicamentos, la ley 51 y la demás normativa que se aplicaba en la Caja de Seguro Social. Lo pendiente, bueno, fundamentalmente la identificación a través de un inventario, que ahí la Cámara de Comercio, desde luego, podría ser un aporte importante y significativo de todos los aspectos que requieren de una debida reglamentación para aclarar aspectos poco claros de la ley y la debida aplicación de otros, como el ejemplo que señalamos de los precios estimados o de referencia. Este es el artículo, ¿no? Del Sistema Nacional de Precios de Referencia. Ahí se habla de una vez negociado un precio de referencia por el Sistema Nacional de Precios, se constituirá como el precio máximo de referencia para las instituciones de su proceso correspondiente. Entonces, ese mecanismo de negociación tiene que ser reglamentado. Actualmente no existe un procedimiento de negociación incluido en la ley ni en el decreto, así que mientras esto no exista, no se puede aplicar de manera efectiva esta norma. Como muestra también, el título 6 arranca del artículo 161. Yo en 10 artículos encontré 3 en donde ya hay obligación de reglamentar. Y así, a partir del artículo 170, usted encontrará una gran cantidad de enunciados que incluso establecen plazos para la reglamentación. Entonces, habría que hacer un inventario. Yo creo que ese es un trabajo interesante para la Cámara de Comercio en conjunto con las empresas de los gremios interesados en la aplicación de la ley, hacer ese inventario de todas las normas que requieren de una reglamentación efectiva. Miren, principio de celeridad, que dice, las instituciones públicas de salud establecerán las medidas necesarias para garantizar la preservación, inmutabilidad, seguridad, eficacia y oportunidad del medicamento, los equipos médicos y todos los demás insumos objeto de esta ley. Artículo 165. Corresponde a la autoridad de salud determinar los casos en que se vulnere el interés público al momento de aplicar el tema del principio de identidad. Y el artículo 170 dice, sistema de suministro. La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental implementará aspectos tecnológicos dispuestos en este artículo en un plazo de 8 meses contado a partir de la entrada en vigencia de la presente ley para colaborar con estos sistemas de suministro. ¿Qué va a pasar si en 8 meses esto todavía no existe? Entonces habría que empujar un poco la carreta para que ya durante este plazo de entrada en vigencia de la ley ya se estén implementando estos mecanismos de otras instituciones que van a ayudar a que en verdad tengamos un mejor sistema de planificación y garantía de que vamos a tener los medicamentos siempre disponibles. Y fundamentalmente esto es lo que les traía el día de hoy para comentarles sobre la ley y para generar una conversación, un debate con ustedes sobre los demás aspectos que ustedes han encontrado innovadores o nuevos en la ley y lo que todavía está pendiente de regulación para que la ley pueda aplicarse de manera efectiva. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, pues, Lo dejo por aquí mismo porque seguramente van a venir, ya veo muchas preguntas. Muchas gracias el excelente resumen. Sabemos que no es fácil, ¿verdad? Digerir tantos artículos y sobre todo la parte del decreto que son mucho más. Tenemos algunos comentarios en el Zoom, en donde Nuria de Domínguez nos comenta: buen día, el proceso de obtener el certificado de oferente está digitalizado una vez aprobado. El mismo se sube al portal y el oferente lo descarga. En caso que el proveedor tenga problemas, lo puede solicitar para descargar. Se comunica con la Secretaría de la Comisión Nacional de Oferentes. Soy Nuria de Domínguez. sí, el certificado existe desde la ley 1. La innovación es que tal vez se incluyó la normativa dentro del título que tiene que ver con adquisición de medicamentos porque forma parte del proceso, ¿no? Y pues luego que pueden mejorarse algunos aspectos de la obtención del criterio y todo esto que tiene que ver con el catálogo, ¿no? Porque al final hay que subir toda una serie de información, hay que subir un catálogo y el que tiene la responsabilidad de actualizar el catálogo es el propio
oferente. Entonces hay algunos aspectos tal vez que habría que mejorar para evitar que el certificado oferente pueda ser de alguna manera utilizado para alegar que un proponente no cumple a pesar de haber obtenido el certificado. Yo creo que son esos aspectos tal vez técnicos que habría que aclarar dentro de alguna reglamentación. Yo creo que es mejor acá con el micrófono en la mano. Sí, porque este pedestal pesa como 200 libras, peor que un mal matrimonio. Karen nos comenta por celular que es, bueno, acá habla de si esto aplicará también para la Caja del Seguro Social, no sé específicamente qué punto. Y también Karen nos comenta que solicitaba una fianza de propuesta y cumplimiento para montos de 10.000 en adelante. No, hasta 70.000 se va a eliminar la obligación de entregar fianza de propuesta y fianza de cumplimiento. Lo que ocurre es que habría que esperar futuras interpretaciones porque como hay una remisión a la ley 22, si usted no entrega la fianza de propuesta e incumple, en la ley 20, con la ley 22 lo pueden inhabilitar, lo cual es incluso a veces peor que le ejecuten la fianza de propuesta. Entonces habría que aclarar si esos aspectos de la ley 22 se van a aplicar en toda su extensión, en principio al ser supletoria, y hay una remisión expresa a la ley 22 en ese aspecto de las fianzas, entonces yo pienso que sí. Si usted no quiere decir que ahora no va a entregar fianza de propuesta y se va a abstener de cumplir y no va a haber ninguna consecuencia. Sí va a haber consecuencias. Usted puede ser inhabilitado temporalmente para contratar si no cumple con lo que se comprometió al momento de presentar su propuesta. Ok, dos preguntas adicionales y pasamos acá al público. Y si más personas desean hacer, participar vía Zoom, por favor levanten la mano virtual. Las dos preguntas que tenemos son, ¿qué establece la ley sobre la división de materia? Y la segunda es si se mantiene el método de compra de la mesa conjunta a pesar de que no está en la ley 419. La primera, expresamente se eliminó la división de materia como prohibición para adquisición de medicamentos, insumos y dispositivos. Y es categórica en toda su extensión. A pesar de que la ley 22 sí contempla la división de materia, ahí como hay una prohibición de aplicar esos criterios de manera expresa, entonces la ley 22 quedaría excluida. Porque la ley 22 lo que persigue es que no se dividan las compras para no llegar a ciertas aprobaciones, pero al haberse eliminado expresamente el tema de la división de materia como aplicable en materia de adquisición de medicamentos, entonces habrá que justificar y explicar y la Contraloría ya sabe que no podrá objetar esas compras divididas durante el año, pero siempre hay que motivar y siempre hay que explicar. Las instituciones siempre van a tener que explicar por qué están haciendo compras fraccionadas. No podrá alegarse que eso es división de materia, pero eso no quiere decir que la Contraloría no podrá objetar una compra fraccionada, de acuerdo a sus criterios, ¿no? Don Lucas. Sí, gracias. Sobre el tema el último tema de la división de materia, no sé si la pregunta tiene que ver con lo que era la licitación de precio único inicial, donde lo que se licitaba era el precio y era como un anillo al dedo, porque permitía que las unidades ejecutoras hicieran compras de acuerdo a sus necesidades. Casualmente ahora que pone un mínimo de 12 meses, cuando llega el momento, muy probablemente la unidad ejecutora no vaya a tener necesidad de aquello que pensaron hace un año antes. Entonces eso va a variar enormemente, debería variar, ¿no? Entonces, la grandísima ventaja de la licitación de precio único, como estaba concebida inicialmente, es que permitía que la unidad ejecutora no se amarrase, no se blindase con un presupuesto que no lo necesitaba. Entonces, había o pocas unidades o demasiadas unidades, ¿no? Entonces, en la Contraloría, no esta, sino la anterior, la Contraloría decidió que eso no podía ser. Si la unidad ejecutora había pedido
100 unidades, tenía que comprar 100 unidades, punto, ¿no? Entonces, yo no sé si esa es la pregunta que hicieron, pero de mi punto de vista, sería extremadamente productivo que, sobre todo para una institución que no tiene sistema informático adecuado, tiene una burocracia enorme, que se estableciera que, bueno, la licitación es de precio, las cantidades, yo puedo pedir eso si necesito y si no necesito, no lo pido o pido un mínimo de tanto, ¿no? Quizá esa es la pregunta, por lo menos esa es la duda que yo tengo, número uno. Número dos, yo no sé si yo entendí bien cuando leí este documento. La inhabilitación se da, pero ahí pareciera que es de la empresa oferente. Como bien saben, la mayoría de las empresas locales representan a un fabricante, representan a Novartis, a Pfizer, ¿no? Entonces, si la empresa es la inhabilitada, pero pudiera ser, y la mayoría de las veces pasa, que esta empresa local que representa a varios fabricantes quede inhabilitada, pero queden habilitados los productos que ellos representan de otra marca. Entonces, se están disparando el pie automáticamente. Yo no sé si, yo entendí eso, que se inhabilita la empresa oferente, no el producto. Entonces, eso es grave, gravísimo, gravísimo, gravísimo. Por ejemplo, lo que hablábamos al inicio, con esta cantidad de argumentos como una entrada en vigencia de súper duper sanción de retorsión que pudiera venir, ¿no? Si un representante local tiene productos de un fabricante que está sujeto a medidas de retorsión, le va a afectar al otro también. Entonces, eso deberá quedar y deberá reformarse, francamente. Ese es uno de los detalles que deberá reformarse. El otro tema que tengo es con relación al asunto de las entregas, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay un caso ahora que va a haber un conversatorio que no es ni reunión previa ni reunión de homologación. Entonces, con frecuencia, todos sabemos que las medidas de las reuniones por lo menos la de homologación, se establece, el laboratorio sabe, mira, esta cantidad que ustedes piden en 60 días no se puede entregar, ¿no? Se debe entregar menos en 45 días y menos entregar sin la partida presupuestaria, que es lo que está sucediendo ahora, ¿no? Está emitiendo órdenes de compra sin partida presupuestaria, ¿no? Entonces, eso debería quedar claramente establecido que las reuniones de homologación y las reuniones previas están ahí para justamente corregir los errores que con frecuencia suceden en los llamados a licitación, pues, ¿no? Pero no está establecido claramente eso, pues, ¿no? Entonces, de una vez sale, pon esto es y tómalo, déjalo. Eso no puede ser así. Y lo otro es con relación, lo último, ya no voy a abarcar más, lo último es con relación a los precios. El observatorio de precios me parece una idea extraordinariamente positiva, ¿no? En el sentido que el Estado se protege, ¿no? Justamente de todas las cosas que pueden suceder, de excesivo de precio, etcétera, etcétera. Pero a veces, y lo hemos visto este año, alguien, no sé de dónde, saca un precio de referencia y lo pone en la licitación. Pero ese precio, ¿de dónde salió? Y resulta que está muy por debajo del último antecedente, muchísimo más bajo que el antecedente. Entonces, cuando la empresa, aún a pesar de que lo ha puesto mucho más bajo que el antecedente, es rechazada,
¿Por qué? Porque entra en vigencia ese precio que salió del observatorio. Y resulta que entonces cuando, bueno, quedó desierto, cuando la institución va a hacer una compra directa de a dedo, compra muy por encima de ese precio, compra por encima inclusive del antecedente que hubo. Algo ahí no quedó bien, algo ahí quedó extremadamente subjetivo, ¿no? Entonces, bueno, son varias preguntas, pero discúlpela. Sí. No, gracias, don Lucas, por sus comentarios, y todos esos temas son importantes porque el hecho de que haya un decreto ejecutivo reglamentario no quiere decir que no puedan haber otros decretos. Este es el primero. Debería, en función de lo que se ha ido analizando en diferentes foros y producto de la lectura en frío de la normativa, ya, y reitero, seguirse haciendo un inventario producto de este foro. Por ejemplo, aquí van a salir algunos aspectos, estoy seguro, que generarán alguna comunicación entre la Cámara de Comercio y el Ministerio de Salud de la Dirección General de Contrataciones Públicas para ver qué se puede mejorar. El tema del precio de referencia, ese Sistema Nacional de Precios de Referencia habla de una negociación, no siempre puede haber una negociación del precio. Yo creo que como ocurre con la Ley 22, ¿qué solución encontraron? Bueno, hay un informe que tienen que hacer las instituciones sobre la base de un estudio de mercado que tiene que sustentar de dónde salió ese precio de referencia. El precio de referencia no puede ser un precio inventado. No puede ser un precio solamente basado en precios históricos. Tiene que tener un sustento, una justificación de carácter técnico que indique por qué se calculó ese precio de referencia, que incluso puede ser mucho mayor que el precio histórico en función de diferentes variables. ¿Por qué? ¿Qué ocurre en la práctica? Que si se utiliza el último precio histórico, entonces ya no se puede comprar más caro, aunque esa empresa no participe en la licitación. Entonces, tiene que haber otros criterios para fijar esos precios estimados o precios de referencia en función de la realidad del mercado. Sobre el tema de creo que me quedó colgando una pregunta sobre lo de la mesa conjunta, ¿no? Sí, eso está vigente, eso no quedó derogado expresamente por la ley, y de hecho se aplica y tiene una regulación especial que está llena de vacíos. También los que participan de la mesa conjunta sabrán a qué me estoy refiriendo cuando hablo de los vacíos que hay en la aplicación de ese procedimiento, y habrá que ver cómo se compatibiliza ese procedimiento de la mesa conjunta con la ley 419 y la ley 22 que se está aplicando de manera supletoria, ¿no? Pero eso quedó colgando y es interesante ver cómo se van a compatibilizar esos procedimientos que no fueron derogados expresamente. Y el otro tema, el de la inhabilitación. Don Lucas, le voy a leer lo que dice porque creo que el decreto ejecutivo sí trató de solucionar lo que la ley expresamente no dejó claro. Aquí dice, en caso de incumplimiento del contrato de orden de compra, los contratistas serán merecedores a la sanción de inhabilitación para participar en actos públicos con el producto objeto del incumplimiento. Sí, el mismo decreto ya dice que es con el producto objeto del incumplimiento. El artículo 817 del decreto ejecutivo 27. Sí. Ujú. Correcto, correcto. Pero en otras instituciones, en el MINSA sí te inhabilitaban a la empresa, porque eso se aplicaba más para la Caja de Seguro Social, entonces se unificó. Y me parece muy bien que se haya aclarado, pero la reglamentación de la inhabilitación requiere incluso un procedimiento más claro, porque al final, si usted participa con muchos productos de la misma casa farmacéutica, entonces, bueno, ahí hay que aclarar muchas situaciones. Ah, lo de la división de materia, expresamente. Si la pregunta que hizo la persona en relación a la emisión de materia, ¿cómo estaba la licitación de precio único original o es ahora? No, Porque yo creo que se refiere a las situaciones que se dan en la práctica, que dependiendo de si es la caja o el MINSA, la situación es distinta. En la Caja de Seguro Social, con la licitación de precio único, si una empresa incumplía, se iba a la compra común, ¿no? Entonces, es decir, la división de materia, hay dos formas de ver. La última, que creo que fue la Corte que decidió que no había tal cosa, se refería a una forma de entender de la Contraloría que era contraria justamente a la licitación de precio único del 2009 o 2008.
No, con la licitación de precio único eso quedó aclarado desde hace mucho tiempo. O sea, la licitación de precio único no es una división de materia. ¿Por qué? Porque la institución compra de acuerdo a necesidad y al mismo pliego y la ley permiten comprar de acuerdo a necesidad. Yo compro en función de la necesidad que tiene la institución hasta cierto tope que está establecido ahí en la licitación de precio único. Lo que ocurre y la Contraloría cuestionaba era que, por ejemplo, la licitación de precio único establecía un monto, la empresa no podía entregarlo por alguna razón, se iba al procedimiento común y decía la Contraloría, por ejemplo, pero es que hay una licitación de precio único, ¿por qué estás comprando tan caro el producto cuando tienes la licitación de precio único? O si la caja o el MINSA compraban en montos pequeños para no llegar a la aprobación de la Junta Directiva o la aprobación del Consejo Económico Nacional. Eso es lo que cuestionaba la Contraloría. La compra fraccionada para no llegar a un monto y tener que obtener ciertas autorizaciones. Eso se eliminó en la ley. Se puede hacer, pero se tendrá que justificar y explicar, ¿no? Gracias. Hay una pregunta y voy a complementar la respuesta por nuestra parte. La pregunta dice, ¿la Cámara de Comercio tiene conocimiento o sabe cuál es el estatus de la reglamentación complementaria? Bueno, les comento, la ley 419, específicamente en el título sexto, que es lo que estamos hablando el día de hoy de contrataciones, en el decreto 27 del 10 de mayo fue publicado el decreto inicial, para decirlo de una fórmula, en donde está la reglamentación de las partes de contrataciones, en donde de hecho, como Cámara de Comercio y otros gremios que también participamos, tuvimos la oportunidad de trabajar probablemente más de 100 horas en reuniones en la Presidencia de la República del mes de febrero hasta el mes de abril, trabajando con estos documentos, apoyando en este decreto. De hecho, el tema que bien le estaba respondiendo el licenciado Gasnel a la pregunta de don Lucas fue una solicitud expresa que tuvimos en la mesa a través del director Gabriel, que tuvimos en esa discusión. También el tema, por ejemplo, del porcentaje del porcentaje de las multas, que la ley decía 10, cuando fuimos a la mesa nos llegó una propuesta de 30% de la multa y tuvimos una discusión importante. Exacto. Entonces, sí, esa es parte de las actividades que tuvimos en la mesa. Lastimosamente, sabemos que en la propuesta que se llevó a la Asamblea de Diputados, tuvo cambios en el cual no fueron consultados, eso fueron a puertas cerradas en la asamblea y bueno, lo que salió fue lo que trabajamos, lo que tuvimos la oportunidad de ver cómo podíamos mejorar lo que nos brindó la asamblea de diputados. Entonces eso para responder la pregunta de la Cámara de Comercio en el punto anterior. Acá en la compañera Yesenia, por favor. Sí, yo quiero solamente como aclarar mi mente. Usted inició la plática citando todas las leyes con las cuales tanto la Caja como el Ministerio de Salud realizan los actos públicos. Quiere decir ahora que con la ley 419, por ejemplo, quedaría a la utilización de la ley 419 en todas las instituciones y, por ejemplo, la ley 51 que se citaba en la Caja de Seguro Social ya no sería de utilización, al igual que la ley 22, por ejemplo, para el Ministerio de Salud, o quedan como supletorias. Es una buena Esa es mi primera pregunta. Sí. Es una buena pregunta. De la ley 51 se derogaron expresamente artículos que tenían que ver con adquisición de medicamentos. Algunos, otros no. Esos artículos se aplicarán a las adquisiciones de medicamentos de la caja, pero todo lo que tiene que ver con los procedimientos expresos que mencioné, la caja va a tener que utilizar algunos de esos 7 mecanismos y por lo tanto esa resolución del 2006 de Junta Directiva para mí queda derogada tácitamente. Recuerden que la ley debería derogar expresamente toda la normativa que le es contraria, pero al final lo que hacen en la práctica es que colocan un articulito que dice que esta ley deroga toda ley que le sea contraria. Así que de manera tácita y no expresa
quedan derogados todos los procedimientos que no son cónsonos acordes con la ley. La caja tiene que acogerse a estos procedimientos. Sí. Ok, y la segunda pregunta que yo tengo es en relación a los tipos de contrataciones y lo que hablábamos sobre el tema de los acuerdos, que recuerdo que cuando se empezó a trabajar el tema de los acuerdos estaba específicamente hablando para medicamentos innovadores. No recuerdo ahorita mismo cómo quedó el tema de la reglamentación, cómo va eso ¿No? y cómo va a ser implementado, porque sabemos que por ejemplo, nosotros que tenemos productos innovadores, casi siempre la norma es no podemos incluirlos porque son medicamentos altamente costosos y realmente estos acuerdos ayudan mucho a que las instituciones puedan tratar de implementar el acceso lo más pronto posible para las terapias, ¿no? Sí, el decreto ejecutivo en su capítulo 7 tiene una reglamentación expresa para los acuerdos de entrada gestionada, bastante detallada, en donde se establece cuál es el mecanismo en caso de que sea la institución la que quiere un acuerdo de entrada gestionada o alguien quiere invocar el acuerdo y llegarle a la institución. Es de dos vías, ¿no? Eso puede que la institución conozca de la posibilidad, entonces hace una convocatoria o habla con esa empresa que conoce que es el único proveedor único de esa terapia innovadora específica, o puede ser al revés. Establece las dos vías y establece también un mecanismo en donde debe haber una evaluación, hay una comisión que analiza también los acuerdos y les da seguimiento, y se establecen cuáles son los criterios mínimos que debe tener un contrato o un acuerdo de entrada gestionada. Está regulado a partir del artículo 797 del decreto ejecutivo 27. Entonces, y ahí se habla de los resultados financieros, resultados en salud y otras modalidades de resultados. Está bastante desarrollado el acuerdo de entrada gestionada para que sea aplicable operativamente, pero esa comisión podrá desarrollar a su vez reglamentación adicional que no está contemplada aquí. Pero con lo que está actualmente en el decreto ejecutivo 27, a partir del artículo 797, se pueden empezar a ejecutar esos acuerdos de entrada gestionada. Ujú. Carla Carrasco Reprico. Yo solo quería adicionar que el 11 de junio salió un fe de rata referente a cuándo empieza en vez de 1 de agosto dice 1 de noviembre. Salió en Por eso, Gaceta el 11 de junio. pero eso tiene que ver con... ¿Me lo lees? Te lo leo. Este decreto ejecutivo comenzará a regir de su promulgación con excepción del título 8º sobre la adquisición pública de medicamentos, otros productos para la salud humana, insumos de la salud, dispositivos, que entrará a regir a partir del 1 de noviembre del Pero 2024. eso es una fe de rata del decreto. Es correcto, del 11 de junio. Lo Claro, subieron en Gaceta. por eso, pero la ley es la que establece la vigencia. Entonces, esto no... sí, eso sí, por eso, pero tiene que haber una aclaración de la ley. Sí, la aclaración donde dice del 834, a partir del 1 de agosto debe decir 1 de noviembre. Eso es lo que dice el Sí, FEDER. del Así que- decreto. Del decreto. Del decreto, por eso tiene que haber una aclaración ahora A de la la ley. ley. Sí, de la entrada en vigencia Es que de la ley. cuando yo consulté a nivel institucional me mandaron esto y dije, pero es que eso todavía no entra en vigencia el 1 de agosto, Carla. Me dijeron, entra a partir del 1 de noviembre. Yo dije, ¿y dónde lo dice? Y me mandaron el correo. Eso Sí. fue lo que hicieron. Entonces, eso tiene que haber una aclaración de la ley. De la ley. Sí, Ok. todavía. Ujú. Eh, Acá en pantalla tenemos un comentario de Gabriel con referencia a las multas. Gabriel García, que es nuestro director de la Camarita de Salud y Químico, comenta que las multas tienen dos temas importantes. Uno, las prórrogas aprobadas por la Caja del Seguro Social ya no llevarán multa, igual como es en el MINSA. Y dos, en las compras con entregas a requerimientos para poder que se aplique una multa, las entidades deben haber cumplido con informar el requerimiento con un tiempo de 3 meses de anticipación. ¿Alguna otra pregunta? La audiencia, el Zoom. Sí, acá, por favor. Sí, buenos días. Franklin Calderón de 6D Regulatory. Bueno, mis preguntas van más que todo, primero, una de ellas era lo que la chica de Replico pues mencionaba, pues propiamente la ley tiene que estar bajo este fe de rata para poder que tenga prevalencia, porque el decreto prevalece sobre el decreto propiamente. Mi otro punto es,
con respecto al punto 3 que presentaba, habla sobre que se regula la forma en que se debe ser calculado el valor estimado. Viéndolo retrospectivamente, la ley 97 del 4 de octubre del 2019, en su artículo 17, hablaba sobre el observatorio. Propiamente, pues, fue reglamentado en el decreto 2 del 16 de enero del 2023. A la fecha, pues, teóricamente ese observatorio debería estar en funcionamiento, pues la realidad a la que vamos no está teniendo aplicabilidad. ¿Qué probabilidad o cuál es la factibilidad que ahora en entrada en vigencia de la ley 419, este observatorio tenga esa aplicabilidad y tenga ese penso y tenga ese alcance para lograr todo lo que se establece en ese marco regulatorio? Eso primeramente. El otro punto era el punto 9, que se hablaba sobre el riesgo compartido. Si actualmente, pues, si se verá algún decreto reglamentario que establecerá cuáles serán los mecanismos, tanto comerciales y clínicos, para poder que la institución de salud que adquiera estos productos innovadores, o en el caso de los biotecnológicos, tengan que hacer el pago de esos productos que fueron adquiridos. Y el otro es el punto 11, indicaba que se tiene previsto que la Contraloría, pues, establecerá mecanismos. ¿Qué criterios o qué argumentos o qué elementos tiene el importador o el distribuidor para, vamos a decir la palabra, presionar a la Contraloría para que su contrato o su pago no caiga en vigencia expirada? Y lo último, pues, sabemos que la Caja de Seguro Social, pues, tiene, por ser autónoma, tiene ciertos criterios adicionales o complementarios al momento de los actos públicos, llevándolo al punto de los biotecnológicos principalmente, que se tiene la tendencia de que tiene que ser FDA o EMA, que vengan los productos. Y pues propiamente eso no está estipulado no estuvo ni en la ley 1, ni ahora en la ley 419. ¿Cómo quedaría ese punto? De nuevo, esa última parte. El tema de que en la Caja de Seguro Social principalmente, que es la unidad, la entidad institucional que tiende a comprar biotecnológicos, tienden a pedir que sea FDA o EMA en su pliego de cargo. Sí. Teniendo en cuenta que eso ni en la ley 1, ni ahora en la ley 419 está establecido, ¿cómo quedará eso para no caer en esa incongruencia? Bueno, eso ya fue resuelto por la Corte. ¿Sí? Ya hubo un fallo. Sí, eso fue debatido ampliamente y fue cuestionado que se incluyan aspectos adicionales al registro sanitario, y la Corte terminó aclarando que existe esa posibilidad. Okay, pero eso está fijado en la ley 419. No, porque al final eso queda un poco la libertad de los pliegos, y como la ley remite al pliego de cargos, y si lo que se coloca en el pliego es cónsono con todo este tema de farmacovigilancia, entonces si no hay una incompatibilidad, ya la Corte ha dicho que es posible incluirlo, no tendría que estar expresamente señalado en la ley. Podría, sería tal vez mejor que se hubiera incluido expresamente la posibilidad. Pero yo entiendo que como la Corte ya lo dilucidó, entonces eso me imagino Queda que tácito, quedó tácito, sí, la Ok. posibilidad. Entonces, sobre el otro tema, lo de las terapias innovadoras y lo que se puede incluir o no, eso quedó un poco abierto en el artículo 805. Dice: cada institución de salud que tenga un objetivo específico en materia de salud, de acuerdo a sus procedimientos internos, llevará a cabo una investigación sobre las terapias más avanzadas y será la encargada de determinar a través de un informe cuáles son los resultados en salud o en materia financiera, o la combinación de ambos, que requiere y podrán ser alcanzados a través de los acuerdos de entrada gestionada. Entonces queda un poco a que cada institución tendrá que justificar y motivar cuáles son esos riesgos que va a compartir, y después eso podrá ser avalado por esa comisión, ¿no? Que se tiene que crear. Y el otro tema era lo del observatorio, ¿no? Correcto. Lo del observatorio, sí, a mí también me preocupa, pero en función de la interpretación que hay, que ya el decreto ejecutivo fue, su vacatio, su vigencia fue extendida, debería haber una interpretación. Sí. Lo ideal sería que, lo que pasa es que es mucho más fácil hacer una fe de rata de un decreto. La ley tiene que ir a la asamblea, la fe de rata del decreto ejecutivo, ¿no? Entonces, posiblemente esto debe salir en algún momento. Es posible que salga hasta después del 1 de agosto. Esas posibilidades existen, ¿no? Pero si eso ocurre, va a haber más tiempo para que el observatorio
entre a regir. Eso, estamos hablando que 6 meses a partir de la entrada en vigencia, estamos hablando que esto será en noviembre, diciembre. Entonces, pero mientras tanto, la ley tiene una válvula de escape, tiene una salida, que es, bueno, mientras no exista, o el observatorio, la Comisión Nacional esta de precios de referencia, las instituciones podrán establecer los precios de referencia de acuerdo al valor de mercado y utilizarán los mecanismos de la Ley 22 que están bastante bien estructurados, en donde obligan a que haya un informe en donde se sustente de dónde salió ese valor estimado precio de referencia. E incluso ese informe debería ser público, que actualmente esos valores estimados y precios de referencia se colocan allí en la plantilla, pero nadie sabe dónde salieron. Entonces, ese informe debería incluso ser público para que todos sepan qué análisis se hizo y qué estudio. Son esos informes que usted sabe en la Contraloría, como participa en una licitación, que de repente le dicen que la licitación es onerosa o riesgosa. ¿Y en virtud de qué? De un informe que usted no se lo hacen público, ni se lo transmiten. Hubo un informe que dice que es riesgosa la propuesta. Eso, lo ideal sería que ese estudio de mercado sea público y debidamente sustentado en función de distintas variables y criterios. Y diga, bueno, no se puede establecer el precio histórico por estas razones, entonces el valor estimado se va a calcular sobre la base de este criterio sustentado de manera técnica. Eso es lo que debería ocurrir. Carlos, una duda que tengo ahora que no la he visto ahí. No sé si es, pero una práctica que ha estado sucediendo este año, que han estado emitiendo órdenes de compra sin la partida presupuestaria. ¿Eso es legal, es ilegal? ¿Cuál es tu visión Bueno, sobre lo eso? que ocurre es que en función de la situación real, cuando se hacen estas licitaciones de precio único y que el refrendo ha demorado tanto, lo ideal sería que, a ver, se emitieran órdenes de compra una vez emitida la resolución de adjudicación, pero la Caja de Seguro Social decidió hacer contratos. Entonces, al hacer contratos, hay que enviarlos a la Contraloría para los que los refrenden y se produce un desfase. Y en medio de ese desfase, lo que estableció el pliego por primera vez es que se puede solicitar adelantos, que es lo que ocurre en otras instancias de salud, como el Santo Tomás, que expresamente la ley les permite solicitar adelantos sin refrendo, que eso la Caja no lo tenía. Entonces se colocó en el pliego, a pesar de que la ley 51 no lo establece, pero el pliego, como es ley entre las partes, entonces generó este inconveniente de estos adelantos amparados por el pliego, que se supone van a ser refrendados y restados e incluidos una vez se apruebe el contrato de la propuesta que hizo la empresa, manteniendo el mismo precio que se propuso. Eso, su legalidad podría ser cuestionada, pero como está en el pliego, el que podría cuestionar eventualmente esto es la propia Contraloría, ¿no? Porque lo que se preguntaba, y yo creo que eso no quedó del todo claro, es que si esas órdenes de compra iban a ser refrendadas o no, y yo entiendo que no estaban siendo refrendadas, que iban a ser refrendadas con posterioridad a la entrega. Entonces esa es una situación, sí. No, no, mesa conjunta no, las licitaciones de precio único, que también se estableció esa posibilidad, sí, de entregar sin refrendo. Sí, pero es que en el pliego estaba expresamente establecido y contemplado, en los últimos, en la última licitación de precio único. Sí, O sea, una explicación en medicamentos, cómo procede. O sea, cuando tienes una licitación de precio único que tiene muchos años fiscales, o sea, te la adjudicaron en el 2023 o MQ o el que sea, ¿por qué las órdenes de compra están saliendo sin presupuesto en el 2024? Porque están en trámite de asignación presupuestaria, pero tienes un contrato madre que de ahí ese fue refrendado. Pero cada solicitud de pedido tiene que tener su asignación presupuestaria por el año. Cuando ya la asignen el 24, la subsiguiente, vienen con presupuesto. Entonces eso es lo que ocurre, pero medicamentos, obviamente, pues lo estamos haciendo y se hace, pero el primer año que te adjudican sí se ejecuta con presupuesto, porque es el año que inicia esa licitación. Entonces, el subsiguiente, entonces, por eso pasa cuando son licitaciones multianuales, que tienen muchos años fiscales. claro, no, lo interesante también es que el pliego dice que la empresa adjudicataria no está obligada a entregar.
si acepta y quiere, tendrá que someterse a las reglas del pliego. La solicitud de pedido empieza a correr el pedido apenas la retiras. Así que tú Sí, se solo la tienes retira, si 5 si las días. acepta, claro. Si la acepta. Sí. Una pregunta, Carlos, no sé si tienes alguna opinión o algún comentario sobre la venta de productos solidarios. Sobre la venta La- de las farmacias solidarias. Bueno, Solidarias. recuerden que en esta ley también se cumplió un propósito. Solidarias ya habían sido creadas. Entonces se incorporó todo lo que estaba durante la pandemia se crearon una serie de resoluciones, decretos que estaban un poco flotando entre lo ilegal y lo no legal. Entonces dijeron, bueno, vamos a incluir todo eso que quedó flotando y que ya había sido aprobado y que estaba en ejecución, vamos a incluirlo dentro de esta ley. Yo sí creo que esto va a requerir mucha fiscalización y sabemos que el Estado no es históricamente un buen fiscalizador para ver si esto se cumple en la práctica, al igual que lo de la importación paralela, que ya eso estaba aprobado con anterioridad y nunca se llegó a ejecutar en la práctica. Ahora se incluyó tal vez con algunos matices, producto de la presión que hubo también de todos los gremios, de que esto no podía ser una cuestión así muy alegre, que se permitiera a todas las personas importar sin autorización del fabricante. Pero yo creo que las farmacias solidarias fue un compromiso eh, producto para quedar bien con un sector de la población. Ahora vendrá la parte de la ejecución real, de si realmente se puede cumplir con lo que dice la norma, ¿no? Y darle acompañamiento y fiscalización, ¿no? Yo creo que esa es Gracias, Carlos. Tenemos dos preguntas en el Zoom y creo que luego de eso, si no hay ninguna pregunta acá, terminamos con la sesión. Las dos preguntas son las siguientes. La primera, Multimed Hospital pregunta si se está considerando una reglamentación exclusiva para insumos y o dispositivos médicos y equipos. Entendiendo el tenor de esta mesa, puedo entender que es en materia de contrataciones. Sin embargo, también les comento que desde la Cámara de Comercio se ha venido trabajando en conjunto con la Dirección de Dispositivos Médicos del Ministerio de Salud, donde como todos los que manejan esta área conocen que hay una ley, sin embargo no está reglamentada y aquí la Cámara de Comercio ha sido una puerta abierta o un puente para generar esa discusión en donde a lo largo de este año se han llevado reuniones con la antigua Dirección Nacional de Dispositivos Médicos para la parte de la reglamentación de la ley en materia regulatoria. En materia de contrataciones, le paso entonces la pregunta al licenciado Carlos. Hay que recordar que incluso originalmente se quería una ley que solamente estuviese dirigida a la adquisición de medicamentos y quedaron incluidos los dispositivos porque se dijo, bueno, ¿por qué vamos a hacer una normativa diferenciada? Lo ideal sería que dentro de la ley hubiese un procedimiento para medicamentos y uno para dispositivos médicos en función de las diferencias reales que hay muchas veces en la adquisición de estos dos rubros, ¿no? Pero quedó unificada, entonces se va a aplicar tanto para medicamentos y como dispositivos. Me imagino que eventualmente cuando se den cuenta de que hay algo que no aplica bien a dispositivos o no aplica bien a medicamentos, vendrá una reglamentación diferenciada, pero por ahora se aplica de manera eh, indiscriminada, por decirlo de alguna manera, de alguna forma, la legislación tanto a medicamentos como dispositivos. De hecho, es más fácil aplicarla a dispositivos, como yo creo que está redactada, que a medicamentos, ¿no? Yo para aplicarla a medicamentos requería incluso mayores puntualizaciones y diferenciaciones, pero al final lo que se aprobó es mejor que lo que había. Entonces, ahora vendrán las reglamentaciones especiales, las resoluciones del MINSA, de la Caja, de la DGCP, para ver cómo esto puede incluso mejorar. Pero no es que esto se trate de una legislación completamente nueva, como en algún momento hablamos con don Lucas, que nos reunimos ahí con diferentes sectores a ver si hacíamos de repente una ley nueva. No, esto es mucho de lo que había en la ley 22 y lo adecuaron un poco al tema de medicamentos e insumos. ¿Pudo haber sido mejor? Yo creo que sí. Yo creo que pudo haber sido una ley realmente muy moderna de adquisición de medicamentos, pero
por lo menos está unificado, los criterios están unificados, entonces ya usted va al MINSA, va a los patronatos, va al oncológico, va a la caja y va a tener un mismo procedimiento. Actualmente eso no era lo que ocurría. Gracias, Carlos. Y bueno, la última pregunta en Zoom tenemos. Buenos días, dice Ana Cecilia. Mi pregunta es, ¿qué contempla la ley sobre los términos de entrega tomando en cuenta el aumento de las multas? Bueno, es interesante porque la ley no mucho, pero el decreto sí se preocupó un poco de ese tema. De hecho, una de sus últimas normas habla de procedimientos para la recepción. En el capítulo 11 del decreto, allá por el artículo 818, eso que estaba en normativas especiales, en los pliegos, e incluso en procedimientos internos de la Caja de Seguro Social, que usted conocía si tenía acceso a ellos, ahora se incluyó dentro del decreto ejecutivo, pero eso requiere incluso mayor reglamentación. Todo eso de la carta de compromiso, que eso usted dice, ¿dónde estaba regulado? Eso que estaba en el pliego, en la resolución de junta directiva de la Caja de Seguro Social, y ahora está por lo menos expresado dentro de la reglamentación oficial y de conocimiento público. Pero eso requiere mucho mejor reglamentación, ¿no? Aquí se habla de los 45 días calendario, esos 45 días famosos, ¿no? Que si no se incumple con las reposiciones, todo ese tema de las reposiciones también requiere una mejor y mayor reglamentación. Todo eso del cálculo ese que hacen de los medicamentos, y si el cálculo está mal realizado por parte de la institución hospitalaria, usted tiene que cargar con ese mal cálculo durante toda la vida del contrato. Eso también debería estar debidamente reglamentado. Que se calculó mal, entonces que se haga un ajuste a la baja y que las reposiciones se hagan en función del ajuste y no de la entrega calculada mal originalmente. Eso requiere de una mejor reglamentación. Eso todavía no está del todo detallado, pero hay más espacio en función de la redacción de la norma y el decreto para que se pueda pelear en las homologaciones y en los pliegos que van a empezar a redactarse a partir de la nueva ley. Ok, una última pregunta acá en la sala. Sí, nada más la última pregunta, pues en el orden de idea de lo que decía el licenciado Carlos, tomando en cuenta pues experiencia con distribuidores, el famoso tema de las cartas compromiso, de que tengo que obligadamente reponerle a la institución a sabienda que se le está entregando con una fecha bastante vigente, pero no conocemos cómo es la rotación del producto en esa institución. Los manejos de gestión, de factibilidad, de rotación de inventario, pues es de total desconocimiento muchas veces para el proponente o el distribuidor. A manera de, pues, de pregunta, si existe la viabilidad o se tiene previsto alguna reglamentación o si Sí, es bueno, factible. previsto, no, yo creo que cabe y habría que empujarla. Yo creo que la Cámara de Comercio y ustedes se reúnen aquí Eso es algo. justamente para identificar esas falencias y para que ocurra algo producto de la identificación de las mismas, ¿no? Aquí dice, por ejemplo, espacios, ¿no? Se confeccionará un modelo de carta de compromiso, dice el decreto, que será establecido en los pliegos de cargo que cumpla con los objetivos de aceptación. Ese modelo hay un espacio porque eso es un modelo que termina siendo normativo, como esos modelos que están actualmente en la Ley 22. Hay 40 modelos de todo, pero ese modelo incluye procedimientos. O sea, aquí podría, a partir de la confección de ese modelo de carta de compromiso, establecer procedimientos, porque como hay una mayor amplitud, ahí podría establecerse eso de ajustes, ¿sabes? ¿No? Eso que no ocurre actualmente en la práctica. Entonces, dice aquí, el vencimiento del producto a reponer será por la diferencia que resulte el vencimiento mínimo exigido y la vigencia del producto entregado con carta de compromiso. En el caso de medicamentos no se aceptarán como reposición productos con vigencia menor a 5 meses. Ya eso habría que ver si lo reformamos, ¿no? Eso, 5 meses es razonable, no En necesariamente. la línea Entonces, del tiempo no es eso razonable. no es razonable. Entonces, eso habría que analizarlo y decir, bueno, eso fue lo que se aprobó en el reglamento, eso no necesariamente tuvo el consenso de todos, eso en la práctica no es tan viable. Pero ya que haya un modelo de carta de compromiso y que se pueda incidir de alguna manera en mejorar ese modelo y que ese modelo tenga algo de procedimiento y ver la posibilidad de que pueda haber ajustes en función de que falta de demanda. Yo he visto situaciones en donde la Caja de Seguro Social calcula miles de
de pastillas y en la práctica o calcula en materia de dispositivos médicos algo que no están solicitando las instituciones a pesar de que años anteriores lo solicitaban, dejan de solicitarlo y no hay poder humano para que se ajuste la institución a pesar de la necesidad a lo que fue calculado originalmente por la institución. Cuando se dan esas situaciones, tiene que haber una modificación de la carta de compromiso. O sea, lo razonable es que el riesgo se comparta. Efectivamente. Porque, bueno, como le digo más que todo, y creo que la experiencia de muchos que sí son del nivel de distribución, se dan cuenta que hacen entrega en diferentes unidades ejecutoras, pero las necesidades y la demanda de un producto X determinado en una institución, por decirlo así, en provincia de Chiriquí, no es la misma necesidad y la misma demanda de Los Santos, por ponerle un ejemplo hipotético. Y de esa manera, pues, cuando usted va a ver y hace las entregas de X cantidad de productos, cuando va a ver, siempre va a caer en el famoso tema de reponerle a esa unidad sin darse cuenta que si hubo una debida rotación, pero más bien es de acuerdo a las necesidades que tiene cada área o cada institución, cada unidad ejecutora, llámese la Caja del Seguro Social, pues por el tema de gestión, por el tema de eficacia de cómo se da esa logística interna, pues en la experiencia hemos visto, pues, y usted puede acceder a la plataforma del seguro y te dice, oye, pero este medicamento siempre hay en Chepo y no rota, o sea, por decirlo así, la muestra representativa de la población de ese sector no requiere ese medicamento, pero allá hay, Pero lo mandaron para allá. pero lo Sí. mandaron para allá. No, mira, la norma da espacio para que incluso a través de resoluciones institucionales se pueda adecuar esto. Dice aquí, para la aprobación o rechazo de las cartas de compromiso, el Departamento de Personal Técnico encargado de dicho trámite deberá verificar si existen inventarios de contingencia en los depósitos o compras en trámite de recepción por parte de otros proveedores, así como también el comportamiento del consumo del producto a recibir. O sea, se han generado espacios para que esto pueda ser mejor reglamentado en función de la práctica, ¿no? Pudo ser más preciso, pudo ser más claro, pudo ser más determinante, es decir, bueno, en caso de que haya, de que la rotación cambie, o sea, se podrá disminuir la cantidad de la carta de compromiso, tal vez lo puedo decir expresamente, pero está el espacio, que es lo importante para poder debatir el tema. Gracias. Íbamos a cerrar la sesión, sin embargo, hay una pregunta muy interesante en el chat y bueno, con esa sí, ya cerramos. Dice, hola, de la Guardia dice, hola, en la mesa conjunta se entrega a 45 días del informe final de abastecimiento, sin orden de compra, sin contrato y sin ninguna documentación. Soporte, ¿es esto legal? Si la norma o el procedimiento especial lo permite, sí es legal. Es una excepción al refrendo y es un riesgo que asume quien entrega el medicamento, el dispositivo, porque no hay garantía de que va a ser refrendado. Hay intención, puede haber buena voluntad, pero sin refrendo no hay pago. Entonces, esa es la realidad. Hay otras instituciones en la que en el Santo Tomás el adelanto está institucionalizado y es permitido, pero el riesgo lo asume quien entrega. Sí, sí. Bueno, muchas gracias, Carlos, por tu excelente participación el día de hoy. De verdad que muy contentos con tenerte acá en esta primera sesión de la Camarita 10 de Salud y Químicos y esperamos, ¿verdad?, que poder tenerte en alguna otra ocasión, ¿verdad?, en donde podamos ir solventando algunos temas. Igual invito a toda la membresía, si tiene algún tema en el cual consideren que es relevante que sea abordado en la camarita, con mucho gusto nos pueden escribir acá directamente a Luciana, a Gabriel o a mi persona o acá a la Cámara de Comercio y poder ir armando todo
una secuencia de comunicación, una secuencia de conversatorios para ir abordando diversos temas. Así que, sin más, muchas gracias a todos por su participación y espero que pasen un lindo fin de semana. Muchas gracias.